Él está el mensaje hoy y bueno, que Dios le bendiga. Padre, oro por tu siervo, que tú le has dado hoy la comisión de traer el mensaje a nuestras vidas. Señor, tú usas los instrumentos de acorde a tu propósito. Tú eres el que gobierna esta casa, Señor. Aquí no hay un gobierno humano, hay un gobierno espiritual. Amén. Amén. Y tú has decidido que hoy tu palabra salga por esta boca, Señor. Tú le has dado una palabra para nosotros, para esta casa. Guarda sus pensamientos, Señor. Anula toda maquinación externa y que se deje usar por ti. Le bendigo en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén, hermanos. Que Dios les bendiga. Amén. ¿Quién viene con una expectativa? Amén. Le damos gracias a Dios en este día. Le damos gracias a Dios en este día. Amén. Porque Dios es bueno, amén. Amén. Porque Él es el que tiene el control de todo tu propósito. Amén. Y es por eso que le damos gracias a nuestro Dios. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno, hermano. Porque Él te ha hablado en este día. Él te ha hablado en este día. Amén. Dios viene hablándole a la iglesia. Y ha venido hablando hace tiempo. Que Él es el que te toma de tu mano derecha. Y eso significa que Él es el que toma el control de tu vida. Él es el que toma el control de tu corazón. Él es el que toma el control de tus propósitos. Y el día jueves Dios trajo una palabra a mi corazón. No sé si ustedes, los que estuvieron en la casa, recuerdan. Suelta las riendas de tu propósito. ¿Amén? ¿Eso qué quiere decir? Que ya dejemos de nosotros actuar en lo que Dios quiere actuar en tu vida. Y el mensaje de hoy lleva por título La importancia de un encuentro con Dios. Amén. La importancia de un encuentro con Dios. La importancia de que el león de la tribu de Judá salga a tu encuentro. Que Jesús salga a tu caminar. Amén. Que Jesús, el que te dio la vida, es el que va a salir a tu encuentro, a cambiar todos tus proyectos, todo lo que tú pensaste, todo lo que tú analizaste, todo lo que tú cuadraste para hacer. Es el que te sale al encuentro. Amén. Es el que cambia tus planes. Es el que cambia lo que tú pensaste que era lo mejor para ti. Amén. Te quiero decir en este día que Jesús es el que sabe qué es lo mejor para ti. Amén. Jesús, Mi Dios. el dador de la vida, el que vino a hacer el sacrificio más grande del planeta, a pagar tu deuda y mi deuda, tu pecado y mi pecado, a recuperar lo que se había perdido. Él sabe lo que es mejor para ti. Dile al que está a tu lado, Jesús sabe Jesús sabe. qué es lo mejor para ti. Es lo mejor para ti. Jesús sabe qué es lo mejor para mí. Amén. Jesús sabe lo que va a pasar en el futuro. Jesús sabe lo que va a pasar en este tiempo. Es por eso que Él nos dijo, como iglesia, como congregación, que Él nos va a tomar de la mano. Y Él nos va a llevar por este camino que no habíamos caminado antes. Te quiero decir en este día, es importante un encuentro con tu Dios. Es importante en este tiempo un encuentro con tu Dios. Si bien es cierto, tú a lo mejor me dices y piensas en tu corazón, pero yo ya tuve un encuentro con Dios. Pero yo quizás en el pasado, Dios ya me salió al encuentro, cambió mi vida. Te quiero decir en este día que todo lo pasado ya fue.
ya fue. Amén. Es un camino nuevo. Amén. Nadie ha caminado por este caminar. Y te quiero decir en este día que Dios te va a salir al encuentro. ¿Usted ve esto? Esto no estaba planificado, no estaba en mí. Solamente cuando comenzamos a batir las banderas, sentí en mi corazón poner este estandarte en este lugar. Hace unas semanas atrás, cuando hermana Soledad vino su familia, no me recuerdo qué domingo fue, domingo 8, la sierva Lynn decía ella que había visto un león en este altar. Amén. Y antes de subir a predicar la palabra, yo también vi este león. Y te quiero decir que este león, que Jesús está en este altar, hablando a su iglesia, ministrando a su iglesia, ya sea un niño pequeño, hermanos amados, sea el pastor, seas tú, sea yo, Jesús va a ocupar tus labios para, escúchame bien, salirte al encuentro. Porque la palabra de Dios, hermano amado, Jesús ocupa su palabra para salirnos al encuentro. Amén. Para lo que viene, necesitamos un encuentro con Dios. Para lo que viene, te lo vuelvo a repetir, hermanos, para lo que viene, necesitamos un encuentro con tu Dios, con el Dios vivo, no con una religión, no, hermano amado, con las canciones del día domingo que me emocionan, sino que con un encuentro real y verdadero con el Dios que te llamó. Amén. Con el Dios que te ha librado de la muerte. Con el Dios que Él está ahí tomándote la mano derecha. Con el Dios que está encaminándote en tus propósitos. Amén. Para poder llegar, hermano, a este propósito necesitamos un encuentro con tu Padre Celestial, con tu Dios vivo. ¿Qué necesita un encuentro con Dios en este día? Levante su mano. ¿Qué necesita un encuentro con tu Dios? Con el Dios real y verdadero, con el que te va a llevar al propósito, con el que te va a llevar a la meta de tu propósito. El día jueves, hermano amado, Dios nos ministraba en este tiempo y nos decía: suelta las riendas de tu vida, de tu caminar. Suelta las riendas, hermanos, suelta las riendas de tu vida, porque tu vida no te pertenece. ¿Amén? Mi vida no me pertenece. Cuando entendemos que Dios tiene el control de nuestro caminar, cuando entendemos que Él es el que tiene el control de nuestra vida, cuando entendemos eso y nos dejamos guiar por lo que Dios nos está hablando, empiezan a pasar estas cosas. ¿Amén? Empiezan a pasar situaciones en tu vida, en tu caminar, en mi vida, en mi caminar, que no las pensamos, que no las planificamos, que no, hermano amado, que no lo planificamos en el futuro. No planifiques nada en este tiempo, en el futuro, porque sabes que Dios es el que tiene el control de tu propósito. Dios es el que tiene el control de tu vida. Cuando tú nos sueltas, hermano amado, las riendas de tu vida, de tu propósito, no deja que Dios actúe en ti. No dejo que Dios actúe en mi vida. No dejo que Dios actúe en mi caminar. ¿Amén? ¿Me está entendiendo hasta ahí? La importancia de un encuentro con Dios. Cuando tenemos un encuentro con Dios, hermano amado, ya soltamos las riendas de nuestro propósito. Soltamos, porque sabemos que Dios va a obrar. Sabemos que Dios va a obrar en mi vida. Yo sé que Él es el que va a obrar. Y si doy ese paso, hermano amado, y camino, es porque Dios así lo permitió. Si es que vivo, es porque Dios así lo permitió. Amén.
Si es que camino por este camino que Dios me está dando, es porque Él así lo permitió. Es porque no estoy pensando, ok, por aquí me va a ir mejor, vamos por allá. Las puertas que van a comenzar a abrirse en tu caminar, en tu vida, es porque tu Dios te salió al encuentro. Es porque Él es el que te está abriendo el camino en el desierto. Mire quién está aquí. ¿Quién está acá? En esta casa. ¿Quién te está hablando? Jesucristo es el que te está diciendo: yo tengo pensamientos de paz y de bien para ti. Yo soy el que te tomo de tu mano. Yo soy el que te estoy encaminando. Que, como decía el pastor, es ese diagnóstico que hay en tu vida y en tu caminar, diablo mentiroso. Dice la palabra de Dios que Satanás es el padre de toda mentira. Amén. ¿Y qué te está diciendo en tu oído? ¿Qué te está diciendo en tu oído? Cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando Dios te sale al encuentro, ¿sabes qué? La voz de Satanás ya no cabe en tu oído. La voz de Satanás de engaño y de mentira ya no cae en tu oído. ¿Amén? Amén. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Amén. Por eso es importante un encuentro con Dios. Porque en ese momento, hermano amado, el oído se abre. Pero ¿sabes qué? Hacia arriba. Hacia los cielos. Hacia lo que Dios me está hablando. Hacia lo que Dios me está ministrando. Y no hacia abajo, al engaño. A lo que Satanás te quiere decir al oído. Recuerde que nuestros padres cayeron por un engaño ¿de quién? De Satanás. El padre de toda mentira y de todo engaño que nos está hablando y que nos está hablando al oído. ¿Me está entendiendo, hermano? ¿Sí? ¿Está entendiendo lo que Dios nos está diciendo? Que es necesario para caminar este propósito, que Jesús te salga a tu encuentro. Porque cuando Jesús sale a tu encuentro, te quiero decir, y te vuelvo a repetir nuevamente, ya no hay espacio para la voz de Satanás en tu vida. Amén. ¿Quieres un encuentro con Dios? Amén. Es necesario en este tiempo. Amén. Es necesario que Dios nos salga al encuentro. Te quiero decir en este día que no, porque tus padres tuvieron un encuentro con Dios, te garantiza que tengas un encuentro tú con tu Padre. Oídos para oír. Amén. Que Dios dé oído en este día para oír Amén. lo que Dios te está hablando, lo que Dios te está ministrando, Amén. lo que Dios me está diciendo. Amén. Recordemos que cada vez que uno ministra en este lugar, si bien es cierto, está dando una palabra, pero anteriormente es uno primeramente edificado con la palabra de Dios. Y esto fue importante para mi vida. Fue importante tener un encuentro personal con el Padre, un encuentro personal con Dios, que cambió mi perspectiva, que cambió mi visión y me llevó al propósito. Es importante en este tiempo que Dios, que Jesucristo, te salga al encuentro. No por una experiencia que escuchaste de tus padres, de tus abuelos, de tu vecino, sino que Dios en este día quiere decirte que quiere tener una experiencia personal contigo. Que no cuente la historia que contaste anteriormente de otras personas, sino que cuentes tu historia. Que cuentes tu historia. Que cuentes cómo Jesús te salió al encuentro. Que cuentes cómo fue que Dios fue el que cambió tu vida, tu caminar, tus planes. Lo que tú planeaste no salió así. Pero mira, cuando Dios te lleva, es el propósito más hermoso, hermano amado. Es donde Dios, ¿no es cierto?, cambia tu vida, cambia. No, voy para allá, no, ven, vamos para acá. Y ¿sabes qué? A los que somos llamados conforme a sus propósitos, todas las cosas les ayudan a bien, dice la palabra.
a los que somos llamados conforme a sus propósitos de gloria. Amén. 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 Esto es lo que te está diciendo Dios. Eres llamado por el propósito de gloria de Dios. Amén. Eres llamado por el propósito de gloria de Dios. Eres llamado, hermanos amados, por el propósito de gloria. Y es por eso que Dios te está diciendo en este día, es importante que conozcas a tu Dios. Es importante que conozcas a tu Padre. Es importante que conozcas, que tengas una vivencia personal con tu Dios. Amén. Porque solamente así, hermano amado, vas a llegar a tu propósito en el reino. Solamente así vas a llegar a tu propósito en el reino. Amén. Gracias Dios. Gracias Dios. Porque necesito que me salga al encuentro. Necesito tener una vivencia contigo. Mire, muchos los chicos, los jóvenes me molestan cuando me dicen, bueno, vas a contar la historia del mendigo. Te la tengo anotada. Pero ¿sabes qué? Para mí es una vivencia personal que cambió mi caminar, que cambió mi vida, que cambió mi propósito en la tierra, que cambió mis planes, que cambió todo. La vivencia de ese hombre, hermano amado, que me salió al encuentro. Jesucristo fue el que me salió al encuentro, el que cambió mi perspectiva, el que me llevó al propósito. Por eso que es importante, hermano amado, que tú tengas tu propia experiencia con Dios. Que tú seas un hombre y una mujer que tenga su propia experiencia con Dios. Y vamos a ver en la palabra cómo fue, ¿no es cierto?, que las generaciones tuvieron, ¿no es cierto?, experiencia y Dios les salió al encuentro y llegaron al propósito y conquistaron. Y otras generaciones que no conocieron a su Dios, al Dios de los milagros, al Dios de los prodigios, al Dios que abría camino en el desierto, a Dios que aún les abría camino en el mar. Amén. La importancia de tener un encuentro con Dios. Catita, Jueces, capítulo 2, versículo 6. Gracias, hermano. Gracias, Dios. Dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ya Josué, ¿está leyendo ahí? ¿Sí? Porque ya Josué había despedido al pueblo y a los hijos de Israel. Y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad, en Timat-Serah, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, o sea que también murieron. La generación de los ancianos de Josué, lo que habíamos leído anteriormente. Y se levantó después de ellos otra generación que no conoció a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Amén.
vemos en la palabra, hermanos amados, esto es cuando Josué muere. Reúne a Israel, él fue llamado para conquistar la tierra prometida. Este hombre fue llamado para conquistar lo que Jehová le había prometido a sus padres. Iba a conquistar la tierra. Y después de conquistarla, tenía que repartirla, la heredad. Ese fue el propósito de Dios para este hombre. Cuando lo llamó, en Josué 1, aparte de decir esfuérzate y sé valiente, que es una palabra que muchas veces la hemos escuchado en la iglesia, aparte de eso, Dios le da una misión a Josué. Y le dice que aparte de conquistar la tierra, después tienes que repartirla. Y en este capítulo, antes de que terminara su vida Josué, él ya cumple el propósito. Diga, cumplió el propósito. Él ya cumple el propósito. Junta, ¿no es cierto?, a los hijos de Israel y los despide, cada uno a su heredad, para que la posea. Y cuando cumplió el propósito, chao pescado, dice el hermano Alejandro. Cumplió el propósito y hasta ahí llegó su vida. Y los ancianos los ancianos son los que estaban con él, los que gobernaban con él, también, ¿no es cierto?, murieron. Y se levantó otra generación. Y esta generación no conoció, dice la palabra, a Jehová. ¿Y qué pasó cuando no conoció, cuando no tuvieron un encuentro con el Dios de sus padres? Cuando no tuvieron un encuentro con su Dios, el pueblo se desbandó. El pueblo fue, ¿no es cierto?, tras los ídolos. Amén. Y ahí fue, ¿no es cierto?, en el libro de Jueces, que Dios levantó a 14 jueces. ¿Para qué? Para instruir al pueblo, para llevarlo nuevamente a adorar a Dios. Pero ¿sabes qué? El tiempo que vivían los jueces, el juez moría y el pueblo volvía nuevamente. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué volvía nuevamente a adorar a los ídolos? Y volvía nuevamente porque no habían tenido un encuentro personal con su Dios. Porque no habían tenido un encuentro personal con su Dios. Es por eso que es importante, hermano amado, tener un encuentro con Dios. Ser hombres llamados por Dios. Ser hombres y mujeres, hermano amado, que Dios les salga al encuentro. No es un encuentro emocional. No es que yo estoy aquí y me pongo a llorar y lloro. Hermano, el encuentro con Dios transforma tu vida. El encuentro con Dios transforma tu mente. El encuentro con Dios te enfoca en el reino. El encuentro con Dios, hermanos amados, hay un cambio. No es un cambio emocional, sino que es la dirección de tu vida. El encuentro con Dios direcciona tu vida al propósito. Te lo repito, el encuentro con Dios direcciona tu vida al propósito. Te lleva a la meta. Estos hombres, esta generación de Josué, muchas veces lo he dicho, es una generación conquistadora, es una generación que batalló y peleó la batalla de Jehová y ¿no es cierto?, y conquistó la tierra. Eran conquistadores, pero ¿sabes qué? La generación que les vino no conocieron a Jehová, y quizás porque ellos no los llevaron a conocer a su Dios. Es por eso que es importante, hermano amado, que en el propósito de Dios tengamos un encuentro real y verdadero con aquel que te llamó, con aquel que te dio la vida, con aquel, hermano amado, que te sacó de las tinieblas a la luz admirable. No es solamente estar acá todos los domingos y todos los jueves y venir a todas las oraciones, sino que es tener un encuentro personal con Dios. ¿Necesitas un encuentro con Dios? Para direccionar lo que Dios quiere llevarte, hermano amado, a hacer con tu vida. Dios
está, hermanos, hay muchas promesas de Dios. ¿Quién ha recibido promesas de Dios? Amén. Pero muchas de esas promesas solamente se pueden cumplir cuando Dios te salga al encuentro. Y cuando Dios te salga al encuentro, para que cambie tu dirección, la dirección de tu vida, la dirección de tus proyectos, el enfoque de lo que tú estás mirando. Porque muchas veces, tenemos un foco. Pero, ¿sabes qué? Dios muchas veces no quiere que mires hacia allá, sino que mires hacia el frente. Sino que mires a lo que Dios te está prometiendo. Y esta generación fue una generación, hermanos amados, que no tuvo un encuentro personal con el Dios de sus padres. Si bien es cierto, habían escuchado historias y habían escuchado, pero ellos personalmente no habían tenido un encuentro con Dios. Y es por eso que Dios levantó, Jehová se enojó con la generación. Amén. Y levantó a estos 14 jueces para que el pueblo, hermano amado, porque Dios en ese tiempo, gracias Dios, gracias Espíritu Santo por recordarme esto. Gracias Dios amado. ¿Sabes que Dios levantó esos jueces para librarlos de saqueadores? Para librarlos de saqueadores. Pero ellos no podían entender que el Dios de sus padres era un Dios real y verdadero. No era un Dios que está escrito en una historia. Hermano, ¿usted ha escuchado el Dios de sus padres? Sí, amén. ¿Ha escuchado las historias que le contaban? ¿Lo ha escuchado? ¿Lo has vivido? Eso le pasó a esta generación. No vivió el camino de Dios. No vivió los milagros de Dios. No vivió el momento en que Dios te provee. No vivió el momento de la desesperanza, esperando una respuesta de Dios. No vivió, hermanos amados, esos momentos cruciales de tu propósito. Amén. Es por eso que es necesario pasar por todas estas cosas y por todos estos procesos. Diga procesos. Porque solamente en el proceso, solamente en el desierto, solamente en ese momento vamos a ver el Dios de nuestros padres. Solamente en ese momento crucial es cuando tú vas a ver la mano de tu Dios moverse a favor de ti. Amén. Amén, Señor. Y es por eso que es importante, hermano, este encuentro con Dios. ¿Necesitas un encuentro? Sí, Señor. ¿Necesitas un encuentro con Dios? Amén. Dios en este día nos habla y nos ministra que Él quiere salirte al encuentro. Que Él es el que quiere salirte al encuentro. Que Jesús es el que quiere salirte al encuentro. Que Jesús es el que quiere cambiar tus planes. Que Jesús es el que quiere cambiar tus proyectos. Jesús es el que quiere cambiar tu foco de atención. Amén. Se acabó la pila. ¿Me está entendiendo hasta ahí, hermano? Amén. Jesús es el que quiere salirte al encuentro. Y es el que quiere que cambies el foco de tu caminar. Es el que quiere que cambies el foco de tu vida. ¿Sabes por qué? Porque estamos en los últimos tiempos, en los tiempos postreros. Y al estar en los tiempos postreros, hermanos amados, Jesús necesita que su iglesia sea, gracias amor, que su iglesia sea avivada y dirigida
por Él, por Jesús. En este último tiempo, Jesús necesita que su iglesia sea dirigida por Él, no por un hombre, no por ti, no por un pensamiento que tú tuviste, no porque yo creo que por aquí me va a ir mejor. Jesús necesita un encuentro contigo. ¿Para qué? Para dirigirte, para direccionarte, para cambiar tu foco, para llevarte al propósito. Amén. Eso es lo que necesita Dios en este tiempo. Mire, vamos a ver hombres de Dios que Dios les salió al encuentro. Cambió sus planes, cambió sus proyectos, cambió su vida. ¿Sabe por qué? Porque en los hombros de estos hombres llevaban el propósito de Dios. En los hombros de estos hombres llevaban el propósito de Dios. Te quiero decir en este día que en tus hombros llevas el propósito de Dios. En tus hombros ese es el que llevas el propósito de Dios. Por eso es que Dios quiere direccionarte. Por eso es que Dios es el que quiere decirte en este tiempo: quiero salirte al encuentro, quiero cambiar tu vida, quiero cambiar tu caminar. Amén. Génesis capítulo 12, versículo 1. Dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. El 2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendecido. Bendición. El 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este hombre, hermanos amados, usted muchas veces hemos escuchado esta palabra, pero Dios le salió al encuentro. En Abraham estaba en sus hombros el propósito de Dios. Amén. En sus hombros estaba el propósito de Dios. Esta promesa de Dios para su vida y para sus generaciones estaban en sus hombros, en su caminar. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no se hubiera ido de la casa de sus padres? ¿Qué hubiera pasado, hermanos amados, si Abraham no se hubiera ido de la casa de sus padres a la tierra que Jehová le mostró? No hubiera tenido descendencia, no se hubiera cumplido el propósito de Dios en su vida. Amén. No, hermanos amados, se hubiera cumplido la palabra de Dios, porque Él necesitaba, miren, necesitamos un encuentro para movernos. Necesitamos un encuentro personal con Dios, que Dios nos hable directamente para movernos. Porque de pronto muchas veces hermano amado, nos movemos antes de tiempo. Muchas veces no esperamos la voz de Dios. Pero ¿sabes qué? Por eso es importante el encuentro con Dios, el encuentro con tu Dios, el que te da la vida día a día, el que abre, hermano amado, el que abre la llave del oxígeno para que tú vivas. Sí, amén. Abraham era un hombre que tenía en sus hombros, golpee el hombro de su hermano, en sus hombros tenía el propósito de una nación completa. ¿Por qué una nación completa? Porque en sus generaciones
De ahí, ¿no es cierto, hermano? Abraham, Isaac, Jacob, y de Jacob salieron las 12 tribus. Hermano, en esa generación, ese hombre tenía un propósito de nación en sus hombros. Estaba en él hacerle caso a la voz de su padre. Estaba en él hacerle caso a la voz de Dios. Él era, hermanos amados, el que tenía que tomar la decisión. Diga decisión. Él era el que tenía que tomar la decisión. Él era el que tenía que dar el paso. Él era el que tenía que dar el paso. Amén. Pero con el encuentro personal que él tuvo, él entendió que Dios era el que lo iba a llevar a otro propósito, a otro lugar. Cambió sus planes. Quizás él pensaba en su corazón, no lo dice la palabra, pero él pensaba quizás en su corazón al próximo día, no sé, ir a trabajar, ir a las vaquitas, ir a sacar leche. En su corazón quizás tenía un plan para el próximo día. Pero en el momento que Dios le salió al encuentro, cambió su plan. Y lo llevó lejos. Y lo más triste, lo sacó de la casa de sus padres. Pero para un propósito más grande. Amén. Para un propósito más grande, para un propósito de nación. Este hombre, Dios le salió al encuentro. ¿Y sabes qué es lo que pasa con eso? ¿Sabes qué tienes que hacer? Cuando Dios te sale al encuentro, ¿sabes qué tú tienes que hacer? ¿Amén? ¿Quién está aquí y dice no sé qué hacer? ¿Quién está aquí y dice mañana día lunes tengo que ir a trabajar, tengo que hacer esto, otro, pero no sé qué hacer? No sé qué hacer con mi vida, no sé qué hacer con mi matrimonio, no sé qué hacer con mis hijos, no sé qué hacer con mi empresa, no sé qué hacer con mi trabajo, no sé qué hacer con mi jefe. Yo no dije. ¿Cuántas veces nos hacemos esta pregunta? ¿Qué voy a hacer con esta situación? ¿Qué voy a hacer con esto en mi vida? ¿Sabes qué te quiero decir? Que Jesús, cuando nos sale al encuentro, ya muchas veces no preguntamos esas cosas. Ya muchas veces las puertas se abren. Dios es el que nos dirige. Amén. Tú vas manejando y Dios te dice, no te vayas por acá, ándate por acá, por el otro lado. Amén. Eso es lo que Dios hace con tu vida. Eso es lo que Dios te empieza a hablar en el oído. Ya no te está hablando Satanás. Ya no te está diciendo, hey, no, tú no hagas esto, tú no sirves para esto, tú no sirves para esto otro. Tú no eres llamado para eso. No, ahora Él es el que te está diciendo, yo soy el que te doy vida y vida en abundancia. Yo soy el que tengo un propósito contigo. Amén. Yo soy el que te levanto. Yo soy el que rompo tus cadenas. Amén. Yo soy el que te llevo al propósito. Amén. Ya, cuando Dios te sale al encuentro, hermanos amados, no hay mucho tiempo para escuchar a Satanás, sino que sabemos las promesas y el propósito de gloria que tiene para mi vida. El que me creó, el que me llamó, el que me dijo a los 13 años, no te vayas a jugar para allá. El que me dijo, hermanos amados, a los 17 años, yo soy el Rey de Reyes, yo vengo a buscar a mi pueblo. Ese hombre, ese Jesús de Nazaret, el que me salió al encuentro, el que me dijo, no sal de este trabajo porque te van a matar. Ese hombre, ese Jesús de Nazaret es el que quiere salirte al encuentro. Es el que quiere salvarte, es el que quiere liberarte, es el que quiere que estés próspero. Amén. Amén. ¿Le cree a Dios?
¿Le crees al Dios de tus padres? Amén. Mire, pastora, ¿qué pasaría si cada uno de los que estamos en este lugar tuviera un encuentro personal con Dios? No quedarían sillas. La gente, hermano amado, estaría hasta la vuelta. Sí. Sí. Amén. Deja que Dios dirija tu caminar. Deja que Dios dirige tu caminar. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida en este tiempo. Suelta las riendas de tu propósito. Suelta las riendas de tu propósito, porque no eres tú el que lo maneja, sino Jesús. Pero sabes que Dios no transgrede tu voluntad. Y como no transgrede tu voluntad, solamente Él te dice: necesito un encuentro contigo. Necesito conversar contigo. Necesito que entiendas que yo soy tu Dios. Necesito que entiendas que yo soy el que abro el camino en el desierto. Necesito que entiendas que yo soy el que te da la vida. Necesito que entiendas que yo soy el que abro el mar. Amén. Para que tú pases. Gracias, Dios. Amén. Gracias, Dios amado. Amén. Porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Y Dios nos está diciendo en este tiempo: te necesito. Te necesito. Te necesito en este tiempo. Te necesito para cumplir el propósito. Basta de caminar en el desierto. Basta de caminar en el desierto. Porque ya tienes que conquistar lo que yo ya te di. Amén. Gracias, Dios. Gracias. Basta de caminar en el desierto. Viste mis milagros, viste mis prodigios, viste el agua salir de la roca. Pero es tiempo que salgas del desierto. Es tiempo, escúcheme bien, oídos para oír. Es tiempo que cumplas el propósito en el reino. Y por Abraham fueron benditas todas las familias de la tierra. ¿Ven? Y por Abraham Dios hizo una gran nación. Por un hombre que le creyó al Dios, ni siquiera de sus padres, al Dios que lo llamaba. ¿Le crees al Dios que te llama? Amén. ¿Al Dios que te está llamando? Amén. ¿Al Dios que te está diciendo en este día que quiero salirte al encuentro? Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Dios amado. Y les recuerdo, no sé, los que vinieron el día jueves, venía manejando de Maturana hacia arriba y llegando a Cayo Orella con Maturana, una camioneta venía de frente y se rompió su forro trasero. Él venía tan fuerte, hermano, que perdió el control del vehículo. Y yo justo venía en la otra pista y se pasó, se cruzó a la pista. Se cruzó, literal. Me pasó así más o menos. Y un caballero que estaba caminando, le pasó rozando. Chocó en un poste, siguió. ¿Qué pasaría, lo que le decía el día jueves, si yo hubiera ido un metro más adelante? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera ido un metro más adelante? Me pega. Pero sabes que Dios tiene el control de tu vida, incluso en los minutos, en los segundos. Padre, amén. Gloria a Dios. Eso Dios me enseñaba, hermano amado, con esa situación, que Dios tiene el control de los minutos, de los segundos. ¿Qué pasaría si hubiera conversado 30 segundos menos con un cliente? Me pega. Dios tiene el control de tu vida. Dios tiene el control de tu caminar. Dios tiene el control, hermanos amados. Tú me dices: Señor, yo lloro por mi hijo, para que mi hijo te conozca, para que mi hijo... Está bien, pero ¿sabes qué? Muéstrale a tu Dios. Muéstrale a tu Dios. Muéstrale a tu Dios, a tu hijo, a tu hija. Muéstrale a tu Dios. ¿Quién es tu Dios?
No solamente con oración, sino con acción. No solamente con acción, con oración, sino con una acción. Amén. Amén. Vamos a ver, Éxodo capítulo 3, versículo 2. No quiero alargarme mucho. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Amén. El 3. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. Por causa de la zarza, no sé, ¿por qué causa la zarza? No se quema. El 4. Viendo Jehová, mire, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y le respondió: heme aquí. No te acerques, quítate tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Amén. Un encuentro con Dios. Antes de que comenzara el propósito de sacar a esa nación de Egipto, fue necesario un encuentro con Dios. Amén. Te repito. Antes de sacar esa nación de la esclavitud de Egipto, fue necesario que Dios le saliera al encuentro a Moisés para el propósito por el cual Dios la llamó. Antes de que Dios te lleve a tu propósito, te tiene que salir al encuentro. Antes que Dios te salga, antes de llevarte a tu propósito, Dios tiene que salirte al encuentro. Dios tiene que aparecer a tu vida. Mire cómo aparece Dios en una zarza. A mí se me apareció en un mendigo. ¿Cómo se aparece Dios? ¿Cómo se aparece Dios a tu vida? Esto es necesario para ti. Esto es necesario para mí. Esto tenemos que entenderlo, hermanos amados. ¿Quién quiere ir al propósito de Dios? Amén. Levante su mano. ¿Quién quiere ir al propósito de Dios? Amén. Pero antes de eso, Dios tiene que salirte al encuentro. Amén. Antes de eso, Dios tiene que salirte al encuentro. Amén. Antes de eso, tienes que ver la gloria de tu Dios. Antes de eso, tienes que ver lo imposible hecho posible. Antes de eso, hermanos amados, tienes que ver la provisión. Antes de eso, de llevarte al propósito de Dios, la zarza tiene que hablarte. ¿Ven? Entonces, antes de que Dios nos lleve al propósito, tiene que salirnos al encuentro. Amén. Gracias, Dios. Josué capítulo 1, versículo 1. Y aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate. Amén. Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Moisés murió y Dios levanta a Josué, le sale al encuentro. Y después en ese capítulo usted va a ver lo que le decía anteriormente. Tenían que conquistar la tierra y tenían, ¿no es cierto?, que repartirla en heredad. Pero hubo un llamado de Dios
hubo un encuentro con Dios. Dios le habló al corazón de Josué. Amén. Y lo llevó al propósito. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 3. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, tremendo, Jehová llamó a Samuel. Y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Usted sabe la historia de Samuel. Usted sabe la historia de Samuel. Amén. Era, ¿cierto? Un hombre, era un juez de Israel, uno de los 14, el último. Y no solamente era juez, sino que era sacerdote y profeta. Cumplía esas tres labores Samuel. Fue un hombre llamado por Dios. Dios lo llamó. Entonces cuando 3 veces Dios lo llamó y Elí le dice, bueno, si Dios te llama nuevamente, dile, veme aquí, que tu siervo oye. Muchas veces, cuando Dios nos sale al encuentro, no debemos de solamente pedir. Señor, dame el autito, dame la casita, dame esto otro. Dios nos está diciendo, hoy, cuando te estoy llamando, cuando yo te llamo a tu vida, a tu corazón, a tu caminar, dime, heme aquí. Habla, que tu siervo oye. Dios te está diciendo en este día que Dios te va a llamar. Que Dios te va a salir al encuentro. Que Dios es el que te está llamando. Pero muchas veces nosotros debemos saber y entender que debemos decir, heme aquí, habla que tu siervo oye. Y escuchar lo que Dios nos va a hablar. Y escuchar lo que Dios nos está diciendo. Porque puede ser algo bueno, como puede ser algo malo. Amén. Y ese fue el encuentro con Samuel. Hechos capítulo 9, versículo 3. Hechos 9, 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente, le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Quién fue este personaje que le salió al encuentro a Dios? ¿Quién fue? Pablo. Saulo y después Pablo. Amén. ¿Sabe qué importante, hermano amado? Cómo Dios nos sale al encuentro, porque en ese momento Dios lo dejó ciego a ese hombre. Lo dejó sin vista. ¿Qué pasa cuando estamos sin vista? Nos vemos. Dependemos de alguien más para caminar. Mire qué importante cómo ha venido desde Abraham, Moisés, Josué, Samuel y Pablo. Pablo quedó ciego. No podía caminar. Tenía que alguien llevarlo, porque se podía tropezar. Cuando Dios te sale al encuentro, hermanos amados, Él te pide todo. Y eso, muchas veces, es depender de Él para caminar. Es depender de Él para caminar. Es depender de Él para caminar. Es quedar ciego y no saber dónde voy. Señor, ¿dónde voy? ¿Para dónde voy? Yo te llevo.
yo soy el que te llevo. Yo soy el que te llevo. Amén. Yo soy el que te llevo de tu mano derecha. Amén. Esto es, hermanos amados, lo que Dios nos está hablando en este día. Necesitamos un encuentro personal con Dios para saber y entender que Él es el que te lleva de tu mano derecha. Que tú vas a quedar ciego con el poder de Dios. Pero mira, Él es el que te va a llevar. Vas a depender de Él. No vas a poder depender de nadie más. Yo me fío de mi propia prudencia. Yo corro hacia allá. Yo corro hacia acá. No puedo porque estoy ciego. Porque me puedo caer. Porque es importante este proceso de Dios para nuestra vida. El encuentro personal con Dios te deja ciego. Solamente dependiendo de Dios. Dependiendo del caminar. Y es por eso que estamos aquí en este momento, en este lugar como Pablo. Tomado de la mano sin vista. Para caminar este propósito. Amén. Solamente dependiendo del Dios vivo. Del Dios de tus padres. De un encuentro personal con Dios para que Él pueda actuar en tu vida y en tu caminar. Para que Él, en un encuentro personal, pueda actuar en tu caminar y te pueda llevar al propósito. ¿Qué me dice amén? Amén. El encuentro con Dios te deja ciego. Sí, amén. El que tenga oídos, oiga esta palabra. Amén. ¿Sabe qué? Para los que están en la carne, dice la palabra, lo espiritual es locura. Amén. Gracias. Es locura. ¿No entienden? No captan lo que Dios nos está, la frecuencia que Dios nos está mandando en el espíritu. No lo captan. Amén. Porque no están en la vida del espíritu. Al estar en la vida del espíritu, al estar en la vida del espíritu y ver el proceso de Saulo, que fue después Pablo, nos damos cuenta que cuando Dios nos sale al encuentro nos deja ciegos, nos deja sin vista, nos deja solamente dependiendo de Él. Amén. Amén. Hechos capítulo 2, con esto termino. Amén. Hechos capítulo 2. Catita, por favor. Mire, esta palabra se repite. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo. De repente. El de repente también se le repitió a Pablo. Sí. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le apareció lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Estos hombres eran aproximadamente 120 que estaban en el aposento alto, esperando esta promesa. Dios les salió al encuentro y de ahí salió el Evangelio. De ahí fueron todos al propósito. De ahí Dios los mandó al propósito de Él. ¿Me está entendiendo hasta ahí? Es por eso que es importante el encuentro con Dios, ligado a la palabra. El encuentro es, para el hombre de Dios, trascendental en su vida. El encuentro, te repito, hermano amado, es trascendental en su vida. Te capacita para toda buena obra. Y junto con el encuentro, el encuentro con Dios es la benzina de tu motor. Es lo que te da la fuerza. Es lo que empieza, ¿no es cierto?, a andar el motor. Y te lanza y te envía el encuentro con Dios. Pero junto a eso viene la palabra. Amén.
Dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia. Mire qué importante. Después del encuentro, después de lo que Dios te va a mandar a hacer, la palabra, hermano amado, es lo que te ciñe. La palabra, la escritura, es la inspiración de Dios para los hombres. Toda la palabra está inspirada por Él. Amén. Y dice la palabra que es útil para enseñar, para enseñarte. Es útil para corregirte, para redarguirte, para corregirte y para instruirte. Enseñanza, enseña, redarguye, corrige, instruye. Amén. Enseña, redarguye, corrige e instruye en justicia. Amén. Y mire por qué. El 17. A fin de que el hombre de Dios, usted y yo somos hombres de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esto quiere decir maduro. Maduro. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esto es lo que Dios quiere para ti y para mí. Quiere que seas perfecto, enteramente preparado para la obra que Dios quiere hacer en tu vida y en tu caminar. Gracias, Dios. Esa era la introducción. Gracias, Dios amado, por este tiempo. ¿Le escuchas a lo que Dios quiere hablarte? ¿Escuchamos lo que Dios nos quiere decir en este día? ¿Sabemos lo que Dios nos está llevando? Qué importante, mire, ¿sabe qué importante es? Que Dios te quiera decir algo. Como decía el pastor, no sé si usted, Él es el hombre para que Dios tenga memoria de Él. Pero Dios, hermano, te está llamando, te quiere abrazar, te quiere llevar a este propósito. Póngase de pie. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias por este tiempo. Que Dios ya soltó esta palabra para ti. Dios ya soltó esta palabra para mí. Dios ya soltó esta palabra para su casa, para su iglesia. Dios ya rugió en este lugar para tu propósito. Amén. Amén. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor amado, porque tú eres bueno, Señor. Para siempre es toda tu misericordia. Te bendecimos, Señor amado, por esta palabra que tú has soltado a esta casa de oración, Señor amado. Sabiendo, Padre, que tú quieres salirnos al encuentro. Sabiendo, Padre, que tú eres el que nos está llamando. Nos está llamando, Señor amado.
Tú nos estás llamando. Tú nos estás llamando. Nos estás llamando en este día al propósito de Dios. Tú nos llamas, Señor amado, por este propósito. Nos quieres salir al encuentro. Quieres transformar nuestra vida y nuestro corazón. Señor amado, te damos gracias por este día. Te agradecemos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres justo.